Do you find yourself stuck in the same routine day after day? It can be difficult to break out of your comfort zone, but it's necessary if you want to reach your full potential. La zona de confort es un espacio personal en donde nos sentimos cómodos y que muchas veces ni nos planteamos a cambiarlo o mejorarlo simplemente porque nos sentimos seguros de esa manera de hacer las cosas. Podemos definir que la zona de confort es un espacio en el que nosotros controlamos, en el cual nos sentimos protegidos, cómodos, donde casi todos los procesos están bajo control. Ese espacio donde siempre se han hecho las cosas de la misma manera. Estar en una zona de confort nos lleva a estar cerrados al mundo, cerrados a lo desconocido, cerrados al aprendizaje por miedos, dudas o temores. Pero ¿y qué tal si nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort y explorar hacia la zona del aprendizaje, la zona de lo desconocido? Atreverse a hacer las cosas de otra manera, arriesgarse a aprender nuevas cosas y desafiarnos a nosotros mismos para salir de nuestra zona de confort. Hola chicos, muy bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Luis y en este video quiero compartirles unas estrategias muy buenas para que así puedan salir de su zona de confort en la que probablemente se sientan estancados. Así que sin nada más que decir, vamos con el video. Así que 3, 2, 1... vamos. Ciertamente existen personas a las que aprender nuevas cosas, aprender nuevas habilidades es toda una pasión, por lo que personas así constantemente salen de su zona de confort o ponen a prueba su zona de confort. Son pocas las personas que se atreven a equivocarse, son pocas las personas que entienden que el error forma parte del aprendizaje, pero también existen muchos a quienes les asusta esta zona de aprendizaje, probablemente por miedos de tal vez no contar con las estrategias adecuadas, por lo que deciden estar en esa zona de confort. Si te sientes seguro de estar ahí, en esa zona de confort, en esa zona de conformismo, adelante. Pero si lo que quieres es salir de ese lugar porque te sientes estancado y ya estás harto de dejar de pasar nuevas oportunidades por miedo a tomar riesgos, donde la procrastinación es parte de tu día a día y vives tu vida como en piloto automático y crees que nada puede mejorar, bien, entonces creo que estás en una zona de confort. But how do we get out of it? Es importante que sepas que salir de tu zona de confort no es una tarea fácil, pero el esfuerzo merecerá la pena. Al principio será duro, es posible que sientas miedo, que te estreses, pero si te resulta demasiado difícil, siempre pide ayuda a una persona de tu confianza. Remember, don't ever quit. Ya que cuando logras salir de tu zona de confort, llegas a la zona del aprendizaje donde puedes experimentar, observar y conocer nuevas cosas. Además de que ganas autoconfianza y estimulas tu creatividad, la zona de aprendizaje es donde se tienen nuevas sensaciones y percepciones, se amplían los puntos de vista, estamos dispuestos a ampliar los conocimientos, conectamos con la realidad, con la vida y nos dejamos sorprender. Ábrete a nuevas opciones. Una de las tareas básicas para afrontar el cambio consiste en dedicar un tiempo para generar confianza. Primero empieza por plantearle cara al miedo, ya que eso nos hace más fuertes psicológicamente, porque nos damos cuenta a menudo que el temor que nos solemos imaginar no es para tanto, y al ir consiguiendo pequeños objetivos ganamos autoconfianza. Atrévete a hacer cosas de otra manera, ya que eso amplía nuestro horizonte en términos de conocimientos y por supuesto mejora nuestro crecimiento personal. Desafíate y rinde al máximo. Salir de nuestra zona de confort es un aspecto muy importante en nuestro crecimiento personal, pues no es posible pensar que llegaremos al lugar que queremos llegar haciendo solamente lo justo y necesario. Desafiarse a alcanzar nuevas metas supone el riesgo de hacer cosas que no se nos dan tan bien o que nos provocan cierto miedo o inseguridad, al menos al principio, pero tienes que echarle todas las ganas y siempre dar lo mejor de ti. Despierta tu curiosidad, despierta tu deseo por algo que tú quieras aprender, algo que tú digas, me gustaría hacer esto o me gustaría aprender esto porque siento que me podría ayudar mucho en mi vida y me haría muy feliz. Así que despierta tu curiosidad para aprender algo nuevo, ya que el conocimiento nos sirve de motor para enfrentar el cambio. Interésate por nuevos temas, investiga sobre lo que te gusta, sobre lo que te llama la atención y deja a un lado la apatía y el conformismo. Explora tu lado espiritual. Las prácticas espirituales nos mantienen concentrados y conscientes de que hay un mundo más allá de nuestras propias voces y sentimientos internos. Puedes incluir a tu rutina nuevos hábitos como la meditación, la lectura. Eso te ayudará a mejorar tu estado de ánimo, conseguir bienestar emocional y liberarte de aquellas creencias que te atan a estar en tu zona de confort. Plantéate actividades diferentes en tu día a día. Para salir de tu zona de confort se requiere que planteemos cosas diferentes en nuestra rutina diaria. Y con ello no quiero decirte que debas hacer actividades extremas, pero por ejemplo, ¿qué tal si añades una rutina de ejercicio a tu agenda? ¿Qué tal si empiezas ese curso que siempre soñaste?
¿Qué tal si en vez de ver esa serie que tanto te gusta, te das la oportunidad de hacer algo diferente? Haz pequeños pero significativos cambios en tu rutina diaria y te darás cuenta que te sentirás mejor por haberte planteado algo diferente en tu día de hoy. Visita lugares distintos o toma rutas diferentes. ¿Siempre los mismos lugares? ¿Siempre los mismos restaurantes? Que porque me gusta mucho este lugar, porque ahí ya saben lo que a mí me gusta y ni siquiera tengo que ordenar porque ya nada más me lo traen y ya está. La misma ruta del trabajo a tu casa, pues cambia eso y proponte a ti mismo que el día de hoy harás algo diferente y que en vez de tomar la típica ruta, empieza a explorar todo aquello que tienes alrededor. Desde nuevas tiendas, nuevos restaurantes o tómate un paseo sin destino, eso te podría ayudar. La satisfacción que causa al hacer pequeños cambios en nuestra vida para salir de nuestra zona de confort es muy satisfactorio, así que empieza a explorar nuevos horizontes. Activa tu creatividad. Cuando se trata de desarrollar tu creatividad, necesitas estar dispuesto a asumir riesgos para poder desarrollar tus habilidades creativas. Aunque tus esfuerzos no siempre te lleven al éxito, recuerda que siempre estarás desarrollando tu creatividad y otras habilidades que te pueden servir en tu propio desarrollo. Imaginar, pensar, visualizar te puede ayudar a darle un giro positivo en tu vida. Sé proactivo, innova y emprende. Esto es fundamental cuando evalúas opciones sobre cómo salir de tu zona de confort. Para ser creativo no hay que buscarla afuera, sino que está dentro de cada uno de nosotros, en nuestro propio interior. Así que crea. Anticípate a tus propias excusas. Ay, es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado. El no tener tiempo es la excusa más escuchada para quien no quiere justificarse a sí mismo y no sentirse culpable. Ay, es que es muy riesgoso. Claro que hay decisiones que son difíciles por las consecuencias que estas traen, pero como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Cuando estás en una zona de confort, inconscientemente buscas un montón de excusas para no poder hacer aquello que te resulta incómodo. No dejes que los pretextos se alejen para tú poder alcanzar tus metas. Haz cambios físicos en tu entorno. Cambiar de ambiente o modificar el espacio físico donde te encuentras es tan importante como trabajar tu mente. Muévete por otros entornos. Eso te permitirá vivir situaciones novedosas que influyen en tus pensamientos para que así puedas salir de tu zona de confort. Salir de tu zona de confort puede ser complicado, se requiere mucha voluntad y disciplina, pero el esfuerzo valdrá la pena. No seas el típico hámster que sigue dando vueltas y vueltas, repitiendo siempre los mismos errores una y otra vez. Recuerda que tú eres el dueño de tu vida, así que quiérete. La vida solamente es una y nosotros somos los únicos que podemos cambiar cualquier aspecto de ella. Por ello, para no sentirnos estancados en la misma rutina, again and again, regálate la oportunidad para hacer algo mejor, para crear, para aprender o para sentirte más pleno. Y bueno chicos, gracias por ver el video. Realmente si les gustó y si han llegado a este punto en el video, pues no olviden dejar su like, que eso me ayudaría mucho para yo seguir haciendo más contenido. Yo me llamo Luis, nos vemos en la próxima, así que bye.